Nunca pensé que un cambio de casa me obligaría a enfrentar los secretos más profundos de mi familia. Me llamo Laura, y durante años creí que sabía quién era, hasta que una mudanza me llevó al altillo de la antigua casa de mis abuelos Anjo. Tenía 31 años, un matrimonio reciente y un hijo pequeño. Mi vida estaba llena de las típicas ocupaciones en trabajo, responsabilidades, metas, pero también estaba llena de silencios, silencios heredados, de esos que se esconden entre mirada y frases a media. Mi madre siempre fue una mujer reservada, amable sí, pero con una sombra perpetua en los ojos. Nunca hablaba de su infancia, de su padre, menos aún. Todo lo que sabía era que había crecido sin él, y que mi abuela, ya fallecida, era su única familia viva. Después de que mi abuela muriera, decidimos vender la casa. Antes de entregarla, pasé a revisar los últimos cajones, las últimas cajas del altillo, y ahí, en un rincón oscuro, cubierto de polvo, encontré una caja azul, pequeña, cerrada con un lazo envejecido. La tomé con las manos temblorosas. No sé por qué, pero sentí que esa caja guardaba algo importante, algo que no debía ser ignorado. Me senté en el suelo del altillo, sola, con el sonido lejano del tráfico como único acompañante, desaté el lazo y abrí la caja adentro. Encontré cartas. Algunas fechadas en los años 60, otras más recientes. Todas estaban dirigidas a mi madre, y todas estaban firmadas por el mismo hombre en Fernando. El nombre me sonaba vagamente. Recordé que, de niña, una vez escuché a mi abuela llorar en la cocina, susurrando ese nombre. Mi madre la hizo callar de inmediato. Desde entonces, jamás volvió a mencionarse. Leí la primera carta, y sentí que me metía en una película ajena. Querida Clara, no pasa un día sin que piense en ti. No pasa una noche sin que sueñe con tu voz. Sé que te hice daño, pero te juro que he cambiado. Quiero ver a nuestra hija, solo una vez. Quiero abrazarla y decirle que, aunque no estuve, siempre la amé, nuestra hija. Esa hija era mi madre. Y ese hombre, Fernando, era su padre, mi abuelo. Sentí un nudo en el estómago. Seguí leyendo. Cada carta era más intensa que la anterior. Algunas estaban llenas de arrepentimiento, otras, de ternura. En una, decía: hoy soñé que caminaba de la mano con Laura, así decidí llamarla, por si algún día podía tenerla cerca. Sé que nunca me dejarás verla, pero en mis sueños ella me mira con tus ojos. Me lean Laura. Ese era mi nombre. Fue una coincidencia. Mi madre me nombró así, en secreto homenaje a su padre ausente. Leí durante horas. La luz del altillo cambió, el polvo danzaba como en cámara lenta. En una carta, Fernando contaba que había estado preso, que había sido violento, que por eso mi abuela no lo quería cerca, pero también hablaba de su proceso de recuperación, de las terapias, de los años sin tocar una gota de alcohol. No quiero justificarme, solo quiero que sepas que el hombre que fui murió, y que el que escribe estas palabras solo quiere una oportunidad para demostrar que puede amar sin hacer daño. Lloré, no por él, un extraño, lloré por mi madre, por su infancia sin padre, por el silencio que cargó durante toda su vida, por las cartas que recibió y nunca respondió, porque entre todas esas hojas no había una sola respuesta, solo su ausencia en mí. Pregunté si mi madre las leyó, si las escondió ahí para no volver a encontrarlas. O sí, quizás, las guardó como un recordatorio de que algunas historias deben terminar sin capítulo final. Esa noche, volví a casa con la caja azul. No dije nada a mi esposo. Me senté en la cocina mientras mi hijo dormía, encendí una vela, y releí la carta donde él decía que me soñaban por primera vez. Sentí que mi nombre tenía una historia oculta, que mi identidad estaba entretejida con secretos que no elegí, pero que me formaron. Pasaron días. No sabía si debía contarle a mi madre, si debía enfrentarla, si debía abrir esa herida, pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir. Callando, la invité a casa un domingo. Preparé su comida favorita. Jugó con su nieto. Reímos como siempre, hasta que saqué la caja y la puse sobre la mesa. Mamá, encontré esto en el altillo. Ella palideció. No la abrió. Solo la miró. ¿Las leíste?, preguntó. Sin alzar la vista asentí. Entonces ya sabes, dijo, con voz quebrada, y ahí entre sus lágrimas, me contó la verdad, que sí, que Fernando fue su padre, que fue un hombre difícil, que la quiso, pero no supo cómo demostrarlo, que mi abuela hizo lo que pudo para protegerla, que ella recibió esas cartas cada año, sin falta, hasta que él murió. Kyun respondió, no por odio, sino por miedo, por protección, por no saber si algún día él volvería a hacerle daño. Pero lo amabas, ¿cierto?, le pregunté. Ella asintió, y por primera vez, me habló de su infancia, de los domingos esperando en la ventana, de los cumpleaños sin llamada, de las veces que soñaba que él aparecía con un regalo y una disculpa,
Lloramos juntas. Why por primera vez entendí a mi madre, su forma de amar, sus silencios, su miedo a perder, su sobreprotección conmigo. Esa caja azul no solo me contó la historia de un abuelo que nunca conocí, me reveló la historia de una madre que aprendió a ser fuerte desde el abandono. Una mujer que eligió el silencio como escudo, pero que, al final, se permitió sanar a hoy. La caja azul está en mi biblioteca. A veces, cuando la vida me pesa, la abro y leo una carta, no para juzgar, no para sino para recordar que todos tenemos raíces profundas, algunas torcidas, otras firmes, pero todas nos sostienen y que a veces, para sanar, solo hace falta abrir la caja correcta. Gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez descubriste algo de tu pasado que te cambió, comenta, yo también abrí la caja, suscríbete a Historias que Sanan, porque a veces, el pasado es la llave que libera. Al presente. Meses después de esa conversación con mi madre, algo dentro de mí cambió. Ya no podía mirar mi historia de la misma forma. Todo lo que creía conocer se había enriquecido con matices que antes no veía en el dolor que callamos, los amores que se pierden y aún así nos marcan, los silencios que también educan. Empecé a mirar a mi madre con otros ojos, ya no solo como hija, sino como mujer que intenta entender a otra mujer. Pasaron unas semanas, y un día mi madre me llamó con una voz temblorosa, Laura. Soñé con él. No hizo falta que me dijera quién era. Lo supe. Su voz traía consigo ese eco del pasado que ya nos había alcanzado. Me contó que en el sueño ella era niña otra vez. Estaba sentada en la entrada de la casa, con una trenza mal hecha y una muñeca sin brazo en las manos, y él llegaba, no como un fantasma ni como el padre temido, sino como un hombre viejo y cansado, con los ojos llenos de disculpas y las manos vacías. Me dijo, lo siento, hija, pero esta vez vine a quedarme. Y luego desperté y supe entonces que ella también había comenzado su propio proceso de sanación. Porque los sueños, cuando son honestos, no mienten. A veces dicen lo que no nos atrevemos a sentir de día. En los meses siguientes, empezamos una nueva costumbre en leer juntas una carta por semana en cada domingo. Nos sentábamos en la cocina con un café y elegíamos una al azar. A veces leíamos en silencio, otras en voz alta. Algunas cartas la hacían reír, otras llorar, pero cada una nos traía un pedazo de verdad, una historia enterrada, una emoción que necesitaba ser vivida en una carta. Fernando hablaba del día en que conoció a mi abuela. La describía como una mujer de fuego, intensa, firme, impaciente, pero decía que su voz era el único lugar donde él encontraba paz. En otra carta, contaba sobre su primer trabajo en una imprenta, y cómo cada vez que veía un papel en blanco, sentía que podía empezar de nuevo. Me gustaba pensar que cada hoja era una oportunidad que la vida me daba para escribir una mejor versión de mí. Decían fue en una de esas lecturas que descubrimos algo que ninguna de las dos esperaba. Una carta que no estaba dirigida a mi madre, sino a mía, no tenía fecha. Solo decía en la parte superior ansí, algún día me conoce, esto es lo que quiero. Kiusa, la leí con las manos temblorosas. Querida Laura, no sé si alguna vez podré verte, pero si estás leyendo esto, es porque lo imposible ocurrió. Quiero que sepas que me soñé a tu lado, que imaginé tu risa, tus preguntas, tus enojos, que pensé muchas veces cómo sería tu voz, y aunque sé que no estaré para enseñarte nada, te dejo lo que aprendí, nunca dejes de buscar la verdad, incluso si duele, y nunca dejes que el miedo te haga guardar silencio. Esa noche, no dormí, me quedé viendo el techo, preguntándome cómo es posible que un hombre al que nunca conocí, pudiera conocerme tan bien. Me sentí atravesada, conmovida, y también, por primera vez, en paz. A partir de ese momento, empecé a escribir, a contar mi historia no como periodista que era mi profesión sino como Haya, como nieta, como mujer. Abrí un blog, Lolami, Cartas sin tiempo. En él, compartía fragmentos de las cartas, pensamientos míos, recuerdos de mi infancia y reflexiones sobre lo que significa sanar heridas que uno no se causó, pero que igual duelen. Para mi sorpresa, muchas personas comenzaron a leer, a comentarme, a compartir sus propias historias. Mujeres que también crecieron sin padre, hombres que no supieron cómo amar y ahora querían hacerlo mejor, hijos que encontraron en las palabras de un abuelo desconocido un espejo. Una mujer escribió, leí tu historia con lágrimas en los ojos. Mi padre me abandonó cuando tenía 3 años, hoy tengo 52 y nunca le escribí ni una línea. Gracias a ti, hoy comencé mi carta en otra, desde Argentina. Mi madre fue criada por su abuela. Nadie le hablaba de su padre. Pero ahora entendí que el silencio también es parte de la herencia. Hoy le pregunté a
Hoy la escuché, el blog se convirtió en algo más grande de lo que imaginé. No por fama, sino por conexión, por sanación colectiva, por darle voz a lo que tantas veces se calla. Un día recibí un correo inesperado. Era de un hombre llamado Diego Nme, decía que había leído mi blog y que creía que su padre había sido amigo de Fernando en la cárcel, que recordaba haber escuchado ese nombre muchas veces, que su padre murió hace años, pero que conservaba una caja con pertenencias de sus días de encierro, y que entre ellas había una foto. Nos encontramos en un café. Anme entregó la foto. Era en blanco y negro, dos hombres jóvenes, abrazados, sonrientes. En el reverso decía An Fernando y el Gordo, 1973, era él, no había duda en sus ojos, tan parecidos a los de mi madre. Su sonrisa ladeada y una cicatriz cerca del mentón, como la que él mismo describía en una carta. Volví a casa y le mostré la foto a mi madre. Ella la tomó con manos temblorosas. La miró largo rato. Luego, sin decir palabra, la colocó en un portarretratos vacío que había en la sala desde hacía años. Ya es hora, susurran desde entonces. Esa foto está junto a las demás, no como un adorno, sino como un símbolo, no para idealizar, no para perdonar lo imperdonable, sino para integrar, para aceptar que toda historia tiene sombras, pero también posibilidades de luz. Hoy, mi hijo tiene 7 años, a veces me pide que le cuente cuentos antes de dormir, y a veces, sin saberlo, le leo partes de las cartas, le cambio los nombres o le invento finales, pero en cada palabra, le entrego un legado a el de buscar siempre la verdad, y el de no tener miedo de decir lo que siente, porque entendí que lo que no se habla, se hereda, pero lo que se cuenta se transforma. Gracias por seguir aquí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, comparte este video. Pork Quizzes. ¿Alguien más también necesite abrir su propia caja azul YCT Animas? Comenta, yo también estoy lista para sanar.